Primer contacto y temor. La estación de monitoreo del espacio profundo DS-742 de la Federación Galáctica había permanecido en silencio durante décadas. Ubicada en el borde exterior del espacio explorado, la mayoría del personal de la Federación la consideraba un destino indeseable. Sin embargo, hoy los sistemas de alerta de la estación cobraron vida, enviando su tripulación esquelética a sus puestos. El almirante Sol, un veterano Aran con escamas iridiscentes y ojos multifacéticos, se encontraba frente a la pantalla principal de la estación. Sus brazos auxiliares se movían nerviosamente mientras los datos fluían por la pantalla. Ordenó a su traductor que convirtiera los clics y silbidos de su lengua materna en el lenguaje estándar de la Federación. Señor, detectamos una nave desconocida que emerge del cinturón de vacío. La teniente Kisa anunció que su cresta emplumada se alzaba en alarma. Es enorme, casi 3 kilómetros de longitud. Las escamas del almirante cambiaron de su habitual azul pálido a un tono más profundo de preocupación. El cinturón de vacío era una región del espacio que había reclamado innumerables naves a lo largo de los siglos. Un cementerio de metal retorcido. Y sueños congelados. Nada había emergido intacto hasta ahora. La nave que apareció en sus pantallas desafiaba el diseño convencional de la Federación. Su sala era angular y agresiva, cubierta con lo que parecía ser un blindaje pesado. La mayoría de los puertos de armas múltiples bordeaban sus costados y su proa presentaba lo que solo podría describirse como un cañón masivo. Clasificación SAL. Exigió un señor desconocido. Nuestra base de datos no tiene coincidencias, pero según su configuración, quizá dudó. Parece ser una nave de guerra de tremendo poder. Los brazos auxiliares del almirante alcanzaron su consola de mando, iniciando protocolos de emergencia. Alerta al Comando Central. Comience los procedimientos de evacuación para las colonias cercanas. Sea lo que sea, no podemos arriesgarnos. Señor, Kisa interrumpió su voz. Temblando, detectamos señales de vida a bordo y las lecturas de energía están aumentando. La iluminación exterior de la misteriosa nave se activó repentinamente. Marcas luminosas a lo largo de su sala. Los traductores universales de la Federación trabajan frenéticamente para decodificar la escritura alienígena. Uns como tú, Fuerza de Defensa de la Tierra. Tierra Stoll susurró la desconocida búsqueda de palabras. Los archivos. Ahora, la IA de la estación recopiló la poca información existente sobre la Tierra. En cuestión de segundos, los resultados provocaron escalofríos en el cuerpo del almirante. La Tierra era una leyenda, una historia contada en los rincones más oscuros de las estaciones espaciales y las colonias. Un planeta de guerreros que habían logrado volar espacialmente justo cuando su mundo agonizaba, obligándolos a dispersarse por las estrellas en masas de naves, pero se suponía que eran mitos. Para asustar al joven Khalid, los motores del Hyperion se encendieron, impulsando la enorme nave hacia adelante con una gracia sorprendente para su tamaño. Más sistemas se activaron en su sala y los sensores de la Federación se esforzaron por analizar la tecnología desconocida. Señor, están transmitiendo. Kiser informó. Audio solo en F. Miles de idiomas. Reprodúzcanlo simultáneamente. Sol ordenó, preparándose. Una voz tranquila y mesurada llenó el centro de mando. Esta es la capitana Sarah Chen de la nave estelar Hyperion de las Naciones Unidas. Somos supervivientes de la Tierra en busca de nuevos mundos que llamar hogar. Venimos en son de paz, pero nos defenderemos. Si nos amenazan, por favor, respondan. El mensaje se repitió en varios idiomas, cada versión precisa y clara. La mente de Sal reflexionaba sobre las implicaciones. Si esta nave era realmente de la Tierra y si las leyendas eran siquiera parcialmente ciertas, señor, Kisa preguntó, ¿deberíamos responder? El almirante estudió la enorme nave. Sus puertos de armas permanecían cerrados, pero el tamaño de su cañón principal sugería un poder superior al del arsenal de la Federación. Si respondían mal, si provocaban a estos humanos, habría un canal. Decidió, pero alerta a nuestra flota de defensa, que mantengan la distancia, pero preparados para cualquier cosa. Enderezó su postura, intentando proyectar confianza. No sentía esto. ¿Es el almirante Sexal de la Federación Galáctica? Su llegada es inesperada. Almirante Capitán Cheng. La voz regresó, hablando solo en el estándar de la Federación. Hemos estado viajando durante mucho tiempo. La IA de nuestra nave detectó su estación y sugirió que contactáramos en lugar de simplemente pasar por su nave. Sal buscó una frase diplomática. Impresionante. Nunca nos habíamos encontrado.
Es como una ligera pausa. Hyperion es una de las naves coloniales de la Tierra que el almirante construyó para proteger a nuestra gente. Mientras buscábamos nuevos hogares, teníamos que estar preparados para cualquier cosa que el vacío pudiera arrojarnos. Los sensores de Chris pitaron. Urgentemente, señor. Estoy detectando lecturas de energía masivas de su nave, señor. Tiene suficiente generación de energía para arrasar un continente. Las escamas se desvanecieron aún más. Capitán Chen, comprende que las capacidades de su nave nos preocupan. La Federación tiene protocolos para escenarios de primer contacto, pero su nave es una nave de guerra. Chen terminó por él. Sí, la Tierra. Aprendimos a las malas que el universo no siempre es amigable. Pero, almirante, pasamos siglos buscando a otros a quienes llamar vecinos, no enemigos. Las armas que ves son escudos para nuestra gente, no espadas para la conquista. Los brazos auxiliares del almirante se contrajeron de nuevo mientras consideraba la situación. Los humanos poseen tecnología que fácilmente podría abrumar las defensas de la Federación, pero optaron por anunciarse pacíficamente. O tenían una confianza increíble o eran genuinamente pacíficos. Ninguna opción era particularmente reconfortante. Quizás Sexal sugirió con cuidado que deberíamos organizar una reunión cara a cara para discutir su llegada al espacio de la Federación adecuadamente. Agradeceríamos que el almirante Chen respondiera, aunque debo advertirle que los humanos pueden verse bastante diferentes de lo que podría esperar. No queremos causar alarma antes de que Sexal pueda responder. La consola de Qus explotó con nuevas alertas. Señor, múltiples naves emergían del vacío. El cinturón, con el mismo diseño que el Hyperion, pero una flota más pequeña, observaba el almirante con creciente alarma al ver que docenas de naves aparecían en sus pantallas, cada una aún más grande que la mayor de la Federación. Las naves se movían con precisión, tomando posiciones de escolta alrededor del Hyperion. Mis disculpas. La voz del almirante Chen regresó, aún en calma, pero con un toque de acero bajo la cortesía. Debería haber mencionado que el Hyperion nunca viaja solo. Nosotros también hemos aprendido esa lección. Sal miró a la flota reunida. Su mente corría. Las leyendas de la Tierra hablaban de guerreros que se habían enfrentado a la extinción y habían emergido más fuertes, que habían volcado su ingenio en la supervivencia a cualquier precio. Las naves que tenía ante él eran la prueba de que al menos algunas de esas historias eran ciertas. La pregunta era cuáles. Capitán Chen. Finalmente, dijo, creo que tenemos mucho que discutir y sospecho que los protocolos de la Federación para el primer contacto. Puede que necesite visión. Una suave risa se escuchó a través del comunicador. Almirante, creo que esto es el comienzo de una relación muy interesante mientras la flota humana se mantenía en posición esperando su respuesta. El almirante Sexal no pudo evitar preguntarse si el universo se había convertido en un lugar mucho más complejo o mucho más interesante. Se dio cuenta de que el destino de esa respuesta podría depender completamente de lo que sucediera después. La flota fantasma despierta. La Cámara de Consejo de la Federación estalló en caos al concluir el informe del almirante Seal. Representantes de 100 mundos se gritaban entre sí. Sus diversos traductores creaban una cacofonía de voces preocupadas. El alto consejero Ben, un antiguo Meridian, cuyo cuerpo cristalino refractaba la luz en patrones agitados, levantó las 4 manos para pedir silencio. Debemos mantener el orden. La cámara se calmó gradualmente, aunque la tensión seguía siendo densa en el aire. La faceta cristalina de Ben se giró hacia el almirante Sol. Déjame entender esto claramente. Estos humanos poseen una tecnología que supera a la nuestra por siglos. Según estimaciones conservadoras, esto confirmó que las lecturas de energía de su nave de apoyo más pequeña superan a las de nuestro crucero de batalla más grande y su nave principal, el Hyperion. Hizo una pausa. Sus escamas se movieron. Incómodamente. Está más allá de cualquier teoría posible, pero afirman venir en son de paz. Un representante valarano se acarició el pelaje, erizado de armas que podrían destruir mundos que los humanos dicen haber construido. Para defensa, no para conquista. Sexal respondió. Su capitán habla de siglos pasados, buscando la pérdida de su mundo natal. Historias convenientes. El Valan interrumpió. Aparece en el cinturón de vacío con una flota de superarmas y se creía que eran sus pacíficos refugiados en la enorme pantalla que dominaba la pared de la cámara. La flota humana flotaba en el espacio como una colección de depredadores angulares. El Hyperion empequeñecía a sus escoltas, pero todos compartían la misma filosofía de diseño agresivo.
Los analistas de la Federación habían identificado lo que parecían ser sistemas de defensa de puntos, lanzamisiles y emplazamientos de diablillos de armas de energía que cubrían cada superficie. La pregunta, la voz cristalina de Ben, cortó el renovado murmullo. ¿Qué hacemos con ellos? En la sala de observación sobre la Cámara del Consejo, la capitana Sarachen observaba los procedimientos con expresión cuidadosamente controlada. Sus ojos oscuros reflejaban las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de ambas flotas, mientras que su corto cabello plateado captaba la luz artificial. A pesar de su aparente calma, sus dedos tamborilearon suavemente sobre la barandilla. «Tienen miedo de nosotros», observó el comandante James. Rodríguez, su primer oficial. La piel morena del hombre alto estaba arrugada por la preocupación mientras estudiaba consejo alienígena. «Abajo, no puedo culparlos del todo. Podríamos aparecer con suficiente potencia de fuego para destruir un sistema solar. Teníamos que...» Chen respondió en voz baja después de lo que sucedió en Nuevo Edén. Dejó la frase sin terminar. Todos a bordo del Hyperion conocían esa historia. Como un sistema aparentemente deshabitado casi había deletreado la perdición para una de las primeras colonias de la Tierra. Rodríguez asintió, con gravedad. «Aún así, tal vez deberíamos apagar algunos sistemas. Demuestren buena fe». «No». La respuesta de Chen fue inmediata. «Siempre protegemos a nuestra gente». Tocó el medallón en su garganta. En un gesto, Rodríguez reconoció que contenía un holograma de la Tierra. Su cuna perdida de la humanidad. «Podemos ser diplomáticos, pero no seremos vulnerables. No otra vez abajo». El debate de consejo había tomado un giro siniestro. «Deberíamos atacar ahora». El representante Balarano decía que antes de que puedan traer más naves a través del cinturón de vacío, su tecnología puede ser superior. Pero tenemos números y riesgo. Guerra interestelar dentro de un poder desconocido. Sal interrumpió. «Ni siquiera sabemos el alcance de sus capacidades». Entonces, tal vez, una nueva voz sugirió con suavidad. «Deberíamos averiguarlo». Todas las miradas se volvieron hacia el consejero Dax, un Sadokin cuya forma oscura parecía absorber la luz. Su especie era conocida por su vil manipulación y su cuidadosa planificación. Los humanos reclamaron su nave. Emerger del cinturón de vacío seguramente debe haber más de sus naves allí, perdidas a lo largo de los siglos. Su supuesta comprensión errante se extendió por la cámara. El cinturón de vacío había reclamado innumerables naves a lo largo de los milenios. Si las naves humanas estaban allí, un rescate. La misión Dax continuó verificando sus afirmaciones. Por supuesto, y si por casualidad descubrimos más sobre su tecnología en el proceso, en la sala de observación. Los dedos de Chen detuvieron el tambor. «Intentarán rescatar a nuestros muertos», dijo en voz baja. Su voz tenía siglos de peso cultural en el éxodo de la Tierra. Cada nave perdida representaba miles de vidas, generaciones de esperanza. «Congelada en el vacío, Capitán Rodríguez», empezó. «Si encuentran el Emis, no solo encontrarán a un Deril. Chen, terminó, la despertarán». El Emis había sido una de las primeras naves coloniales. Perdida en el cinturón de vacío hace siglos, como todas las naves terrestres que transportaba. Sistemas de defensa automatizados diseñados para proteger su carga durmiente, incluso si la tripulación perecía. Sistemas que interpretarían cualquier intento de rescate no autorizado como una acción hostil. El Consejo Inferior estaba votando el rescate. La misión fue aprobada abrumadoramente a pesar de las protestas de Seol. Una recuperación de la Federación. Fleet partiría en cuestión de horas y les avisábamos. Se le preguntó a Rodríguez. Chen observó a los alienígenas celebrando su decisión. No vio malicia, sino miedo, impulsando sus decisiones. Miedo a lo desconocido, a un cambio de poderes más allá de su comprensión. Los mismos miedos que una vez impulsaron a la humanidad a construir naves como la Hyperion. No, decidió que a veces. La única forma de entender es aprender de primera mano. Se enderezó, ajustando su chaqueta de uniforme a la perfección. Alertó a la flota cuando los emisores comenzaran. Las cosas se pondrían interesantes. La flota de salvamento de la Federación partió 12 horas después, con 15 naves, equipadas con la mejor tecnología de recuperación disponible. Entraron en el cinturón de vacío, confiados en su superioridad numérica y su experiencia. No tenían forma de saber que estaban siendo arrastrados a las profundidades de los restos retorcidos que le dieron al cinturón de vacío su reputación. Sistemas antiguos cobraron vida. Artemis, una enorme colonia,
nave que había estado a la deriva durante siglos, comenzó sus protocolos de despertar. Su IA, diseñada para proteger su carga a toda costa, evaluó naves que se aproximan. Clasificación desconocida. Intención. Salvamento SL. Protocolo de respuesta hostil activado. Alrededor de la nave aparentemente dura, las plataformas de defensa que habían permanecido inactivas durante cientos de años se activaron. Sistemas de reparación automatizados que habían funcionado silenciosamente durante siglos completaron sus tareas. Los Emis nunca habían muerto, simplemente habían estado esperando mientras la flota de la Federación se acercaba a lo que creían un hallazgo afortunado, el fantasma del pasado de la humanidad, preparado para recordarle la galaxia porque los hijos de la Tierra habían sobrevivido cuando tantos otros habían caído al vacío. La lección estaba a punto de comenzar. El líder del equipo de recuperación de tormentas del despertar, Daxil, revisó sus instrumentos por tercera vez mientras su flota se acercaba a la nave humana Durel. Los semis flotaban en el espacio como un gigante dormido. Su casco oscuro absorbía los escaneos de los sensores como si estuviera hambriento de ellos. Comenzando patrón de aproximación delta, anunció a la flota: recuerden que estamos buscando cualquier dato tecnológico que podamos rescatar. El Consejo quiere saber exactamente a qué nos enfrentamos. La enorme nave colonial eclipsaba a sus naves de salvamento. A diferencia de los ángulos agresivos del Hyperion, el Aramis tenía un más diseño orgánico, curvas suaves puntuadas por lo que parecían ser enormes cúpulas de jardín, ahora oscuras con siglos de polvo espacial acumulado. Señor, su sensor, el oficial informó que estoy detectando algo inusual. Fluctuaciones de energía de la antena de naufragio de Dax se contrajo. Imposible, nada. Aún podía recibir energía después de todo este tiempo en el cinturón de vacío, pero las lecturas eran claras y se intensificaban a bordo. El Hyperion. La capitana Chen observó la señal de sus sensores de largo alcance. La flota de salvamento de la Federación no tenía ni idea de que los estaban monitoreando. Los vio desplegar sus drones de recuperación. Se preparaban para entrar en la sala de Artemis. Están a punto de hacer el primer contacto con nuestros protocolos de automatización. Rodríguez observó que debería ser educativo. Chen asintió en silencio. El Emis había sido su primera nave colonial verdadera, construida cuando la humanidad aún recordaba las amargas lecciones de su éxodo de la Tierra. Sus sistemas de defensa eran posiblemente más paranoicos que las naves modernas. El primer dron de la Federación tocó la sala de Artemis en las profundidades de los antiguos circuitos de la nave que habían esperado siglos. Activó el núcleo de IA, que nunca estuvo realmente inactivo. Inició su directiva principal: proteger a los durmientes. En las pantallas de la flota de salvamento, la nave muerta brilló repentinamente con señales de energía. Puntos de luz aparecieron a lo largo de su sala, mientras las torretas de defensa emergían de carcasas ocultas. La cúpula del jardín se partió, revelando baterías de misiles anulares que habían esperado generaciones para cumplir su propósito. El vacío. Dax susurró: está vivo. La primera respuesta de Artemis fue casi suave. Un pulso EMP concentrado desactivó los drones cercanos, sin dañar las naves de la Federación. Una advertencia emitida en el lenguaje universal de la fuerza. La flota de salvamento reaccionó con naves de pánico, dispersándose en diferentes direcciones, pero los Aramis no tenían intención de dejar que las amenazas potenciales escaparan. Los campos de fuerza revivieron creando una esfera de contención alrededor de toda el área. Estamos atrapados. El oficial táctico de Dax gritó: las lecturas de energía están más allá de cualquier cosa en nuestra base de datos. Los altavoces externos de Artemis se activaron, transmitiendo en el estándar de la Federación: Anne Horde, SVM DCT de iniciando defensa. Pero Souls, ríndete y Yit HDL o enfrenta la destrucción. La voz mecánica resonó. A través del sistema de comunicación de cada nave, habló con el peso de siglos. La determinación acumulada de una especie que se había negado a morir cuando su mundo ardió. Este es el líder del equipo de recuperación, Daxil. Transmitió frenéticamente. Significa, sin hacer daño, somos una operación de salvamento pacífica. Falseo de TCT, el Timus interrumpió SNEIA. Equipo de grado militar ANENT. Adquisición tecnológica hostil. La advertencia sobre el Hyperion. Rodríguez silbó suavemente. La anciana se ha puesto irritable mientras duerme.
Los emus fueron construidos. Durante el éxodo, Chen recordó que cuando no podíamos arriesgarnos, ella observó cómo las naves de la Federación intentaban sin éxito romper el campo de contención. Sus escudos no los ayudarán si decide que son una amenaza. ¿Deberíamos intervenir? El capitán Rodríguez dijo. Con cuidado. Esta podría ser la lección que necesitan para entender por qué construimos nuestras naves de esta manera. Chen consideró que los emus no destruirían la flota de salvamento sin una provocación extrema. Su programación priorizaba la fuerza mínima, cuando fuera posible, pero sin duda demostraría por qué no se debía jugar con la tecnología de la humanidad a bordo de la nave de salvamento líder. Daxil estaba llegando a la misma conclusión. Todas las naves apaguen sus motores. Las armas muestran que no eran hostiles, pero lo eran. Demasiado tarde, el Artemis detectó su equipo de escaneo militar, sus intentos de violar su seguridad y su fallido intento de escapar de sus protocolos de respuesta. Docenas de naves más pequeñas emergieron de los hangares de la nave colonial. Los defensores automatizados que habían esperado siglos por este momento se movieron con perfecta coordinación, dañando las naves de la Federación en un grupo compacto. La resistencia se notó que iniciaba acá en Prougeuries. Los defensores abrieron fuego no con armas letales, sino con rayos tractores altamente enfocados. Una a una, capturaron las naves de la Federación, manteniéndolas inmóviles. Esto es imposible, Daxil susurró. La energía necesaria para detener 15 naves a la vez. La siguiente transmisión del Aramus contenía un indicio de lo que podría haber sido satisfacción. El TAR GTS se comenzando en URL Netoraki en Horace, descargando bases de datos históricas de la Federación. Para su horror, las tripulaciones de la flota de salvamento se dieron cuenta de que el Aramus no solo los estaba reteniendo, sino que estaba accediendo a sus computadoras, absorbiendo siglos de conocimiento de la Federación en minutos. Digamos que la Federación completa. C territorial no se actualiza. KSL fluctuaciones de energía de la antena de naufragio de Dax se contrajo. Imposible. Nada. Aún podía recibir energía después de todo este tiempo en el cinturón de vacío, pero las lecturas eran claras y se intensificaban a bordo. El Hyperion. La capitana Chen observó la señal de sus sensores de largo alcance. La flota de salvamento de la Federación no tenía ni idea de que los estaban monitoreando. Los vio desplegar sus drones de recuperación. Se preparaban para entrar en la sala de Artemis. Están a punto de hacer el primer contacto con nuestros protocolos de automatización. Rodríguez observó que debería ser educativo. Chen asintió en silencio. El Emis había sido su primera nave colonial verdadera, construida cuando la humanidad aún recordaba las amargas lecciones de su éxodo de la Tierra. Sus sistemas de defensa eran posiblemente más paranoicos que las naves modernas. El primer dron de la Federación tocó la sala de Artemis en las profundidades de los antiguos circuitos de la nave que habían esperado siglos. Activó el núcleo de IA, que nunca estuvo realmente inactivo. Inició su directiva principal: proteger a los durmientes. En las pantallas de la flota de salvamento, la nave muerta brilló repentinamente con señales de energía. Puntos de luz aparecieron a lo largo de su sala, mientras las torretas de defensa emergían de carcasas ocultas. La cúpula del jardín se partió, revelando baterías de misiles anulares que habían esperado generaciones para cumplir su propósito. El vacío. Dax susurró. Está vivo. La primera respuesta de Artemis fue casi suave. Un pulso EMP concentrado desactivó los drones cercanos, sin dañar las naves de la Federación. Una advertencia emitida en el lenguaje universal de la fuerza. La flota de salvamento reaccionó con naves de pánico, dispersándose en diferentes direcciones, pero los Artemis no tenían intención de dejar que las amenazas potenciales escaparan. Los campos de fuerza A revivieron creando una esfera de contención alrededor de toda el área. Estamos atrapados. El oficial táctico de Dax gritó. Las lecturas de energía están más allá de cualquier cosa en nuestra base de datos. Los altavoces externos de Artemis se activaron, transmitiendo, en el estándar de la Federación, Anejorde, SVM-DCT de iniciando defensa. Pero Souls, ríndete y Yita HDL o enfrenta la destrucción. La voz mecánica resonó. A través del sistema de comunicación de cada nave, habló con el peso de siglos. La determinación acumulada de una especie, que se había negado a morir cuando su mundo ardió. Este es el líder del equipo de recuperación, Daxil. Transmitió frenéticamente. Significa, sin hacer daño,
Somos una operación de salvamento pacífica. False OD. TCT. El Timus interrumpió SNEIA. Equipo de grado militar ANENT. Adquisición tecnológica hostil. La advertencia sobre el Hyperion. Rodríguez silbó suavemente. La anciana se ha puesto irritable mientras duerme. Los emus fueron construidos. Durante el éxodo, Chen le recordó que cuando no podíamos arriesgarnos, ella observó cómo las naves de la Federación intentaban sin éxito romper el campo de contención. Sus escudos no los ayudarán si decide que son una amenaza. ¿Deberíamos intervenir? El capitán Rodríguez dijo. Con cuidado. Esta podría ser la lección que necesitan para entender por qué construimos nuestras naves de esta manera. Chen consideró que los emus no destruirían la flota de salvamento sin una provocación extrema. Su programación priorizaba la fuerza mínima, cuando fuera posible, pero sin duda demostraría por qué no se debía jugar con la tecnología de la humanidad a bordo de la nave de salvamento líder. Daxil estaba llegando a la misma conclusión. Todas las naves, apaguen sus motores. Las armas muestran que no eran hostiles, pero lo eran. Demasiado tarde, el Artemis detectó su equipo de escaneo militar, sus intentos de violar su seguridad y su fallido intento de escapar de sus protocolos de respuesta. Docenas de naves más pequeñas emergieron de los hangares de la nave colonial. Los defensores automatizados que habían esperado siglos por este momento se movieron con perfecta coordinación, dañando las naves de la Federación en un grupo compacto. La resistencia se notó que iniciaba acá en Proujuries. Los defensores abrieron fuego no con armas letales, sino con rayos tractores altamente enfocados. Una a una, capturaron las naves de la Federación, manteniéndolas inmóviles. Esto es imposible, Daxil susurró. La energía necesaria para detener 15 naves a la vez. La siguiente transmisión del Aramus contenía un indicio de lo que podría haber sido satisfacción. El TAG GTSS comenzando en URL Netorake en Horace, descargando bases de datos históricas de la Federación. Para su horror, las tripulaciones de la flota de salvamento se dieron cuenta de que el Aramus no solo los estaba reteniendo, sino que estaba accediendo a sus computadoras, absorbiendo siglos de conocimiento de la Federación en minutos. Digamos que la Federación completa. C territorial no se actualiza. KS, los defensores automatizados liberaron repentinamente sus naves. El campo de contención cayó. Las armas del Artemis se retrajeron, aunque todos sabían que podrían redesplegarse en segundos. Operación de salvamento TM-80 TART. Da Eloy. Además, Tim, piezas Roveme. Le Force. Mientras la flota de la Federación se retiraba en desorden, los semis enviaron un mensaje final, no a ellos, sino a la nave hermana Hyperion. Saludos, el Zully. PRS, permanezcan seguros. Despertar puro y a según lo planeado. Los ojos de Chen, rebosante de armas que escapan a nuestra comprensión, porque la galaxia es vasta, rápida y a menudo peligrosa. Chen respondió. Aprendimos que proteger a la gente a veces significa estar preparados para el conflicto mientras trabajamos por la paz. Caminó hacia la plataforma central de la cámara. Su uniforme, reflejando la luz, reflejaba la luz. El EMIS lleva más que solo colonos. Lleva la historia de la humanidad, nuestro arte, nuestra música, nuestros sueños, todo lo que nos hace quienes somos. Lo protegimos todo este tiempo porque creemos en un futuro que vale la pena preservar. La cámara volvió a estar en silencio, pero diferente ahora. El miedo seguía ahí, pero mezclado con algo más, curiosidad, esperanza, la posibilidad de cambio. Quizás Vena dijo finalmente que deberíamos empezar a discutir los aspectos prácticos de la integración de sus colonos en el espacio de la Federación y los detalles de este intercambio tecnológico. Chen sonrió. Creo que es un buen punto de partida. Se giró hacia Rodríguez. Comandante, por favor, informe al Hyperion para que comience la preparación para la secuencia del despertar de Artemis. Es hora de dar la bienvenida a nuestros antepasados a su nuevo hogar. Mientras el consejo se disolvía en una emocionante discusión sobre comités y procedimientos, Chen captó la atención de Sal. Las escamas del almirante habían cambiado a un color que ella no había visto antes. Su apreciación explicó, notando su interés. Te temíamos porque no entendíamos, pero tal vez. Esa era nuestra limitación, no la tuya, fuera de la cámara del consejo. Los emus continuaron sus preparativos. Pronto, sus colonos esperarían en una galaxia, muy diferente a la que habían dejado,
pero una donde la humanidad ya había comenzado a construir puentes en lugar de muros. El verdadero trabajo apenas comenzaba. El legado de las estrellas. La plataforma de observación de Lemu se llenó de luz por primera vez en siglos. El capitán Chen estaba junto a la doctora Elena Santos, la recién despertada jefa médica de la nave colonial, observando cómo más criocápsulas se conectaban gradualmente. 300 años. Santos susurró con un acento cargado de emoción. Durante 300 años dormimos. Ella presionó su mano contra la barrera transparente observando cómo sus compañeros colonos comenzaban a despertarse cuando dejamos la Tierra. No sabíamos si alguien sobreviviría. Hiciste más que sobrevivir. Chen respondió en voz baja. Nos diste una base para construir en cada nave que hemos construido desde entonces. Un fragmento del diseño del Aramis debajo de ellos. Los equipos médicos de la Federación trabajaron junto a médicos humanos para ayudar a evaluar a los colonos despertados. El sitio habría sido inimaginable hace apenas unas semanas. Extraterrestres y humanos trabajando juntos para preservar la vida en lugar de prepararse para la guerra. El comandante Rodríguez entró en la plataforma de observación. Su tableta mostraba flujos de datos. Capitán, el Comité de Integración del Consejo C de la Federación ha aprobado el plan de asentamiento de los colonos. Ofrecen 3 sistemas a lo largo de la frontera del Cinturón de Vacío, ubicaciones estratégicas. Chen señaló que todavía están nerviosos por nuestras capacidades. ¿Puede culparlos?, preguntó Santos, volviéndose desde la ventana. He visto las especificaciones de naves modernas como su Hyperion. Construimos los semis para proteger a nuestra gente, pero ustedes han creado naves que podrían remodelar los sistemas solares. Porque recordamos las lecciones que nos enseñaron. Chen respondió que los semis nos mostraron que la supervivencia no se trata solo de poder, sino de persistencia, de construir cosas que duren. El intercomunicador de la nave se activó con un suave timbre. Capitán Chen. Aquí la alta consejera Vena, la primera. La sesión informativa sobre intercambio de tecnología está lista para comenzar. China sintió a sus oficiales. DY. Llama al doctor. ¿Le gustaría unirse a nosotros para mostrarle a la Federación cómo era la medicina humana hace 3 siglos? Santos sonrió. Podrían sorprenderse de que fuéramos bastante innovadores cuando estábamos entre la espada y la pared. La sala de reuniones estaba repleta de científicos de la Federación, sus variadas anatomías, todos mostrando signos de entusiasmo. El almirante Sexal estaba al frente. Sus escamas ahora cambiaban permanentemente a tonos de anticipación y esperanza. El primer proyecto conjunto de la Federación Humana establecerá las nuevas colonias. Anunció cuando Chen y Santos entraron, pero igualmente importante es el intercambio de conocimientos que el capitán Chen propuso. La pantalla principal mostraba esquemas de la base de datos de Artemisa. Sistemas agrícolas diseñados para alimentar a millones en el espacio. Técnicas médicas que podrían suspender la vida durante siglos. Tecnología energética que podría impulsar ciudades sin destruir mundos. Sus antepasados fueron extraordinarios. Un científico de Meridian observó la forma cristalina refractando la luz en patrones de admiración. Se enfrentaron a la extinción y respondieron con innovación en lugar de desesperación. No tenían otra opción. Santos respondió: la Tierra se estaba muriendo. Teníamos que preservar no solo a nuestra gente, sino todo lo que nos hizo humanos. Nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestra esperanza para el futuro, y ahora ese futuro nos incluye, añadió Sal, aunque admito que nunca esperé que el primer contacto implicara ser sermoneado por una antigua nave espacial. La risa recorrió la cámara, un sonido que habría sido impensable semanas atrás. El miedo daba paso a la comprensión, la sospecha a la curiosidad. Chen activó su propia pantalla mostrando los sitios propuestos para las colonias. Estos sistemas son perfectos para nuestras necesidades, pero tengo una contrapropuesta. La cámara se quedó en silencio mientras ella continuaba. En lugar de colonias humanas separadas, ¿qué tal si las construyéramos juntas? Asentamientos conjuntos combinando la Federación y la tecnología humana, el conocimiento y la gente ambiciosa. La voz de Ben llegó a través de la calma, algunos dirían peligrosamente. Así que todo lo que vale la pena hacer tiene un elemento de peligro. Chen respondió, pero miren lo que ya hemos logrado. La tecnología médica de la Federación está ayudando a nuestros colonos a despertar sanos y salvos. Nuestros sistemas agrícolas ayudarán a alimentar mundos a lo largo de su espacio. Separados, somos poderosos juntos. Sonrió.
Juntos podríamos alcanzar cosas que ninguno de los dos imaginaba posibles. La Cámara estalló en una discusión, pero Chen pudo ver la idea. La Federación se había encontrado con la innovación y la determinación humanas no como una amenaza, sino como una oportunidad. En la pantalla principal, el Arimus flotaba con mal humor junto al Hyperion. Viejo y nuevo, pasado y presente, diferentes enfoques para el mismo objetivo. Supervivencia a través de la innovación. Protección a través de la preparación y el crecimiento. Ahora, a través de la cooperación. No será fácil. Santos observó en silencio. 300 años de desarrollo humano. Siglos de tradición de la Federación. Las mejores cosas nunca son. Chen respondió. Miró hacia afuera. Los alienígenas y humanos reunidos. Todos concentrados en construir algo nuevo. Pero eso es lo que los hace dignos de protección en las profundidades del espacio. Más luces despertaron a bordo de los Artemis. Más colonos abrieron los ojos a un futuro que nunca imaginaron. Uno donde la humanidad había encontrado no solo supervivencia, sino también una alianza entre las estrellas. La Federación temía a las naves humanas porque no entendían qué impulsaba su diseño. Ahora sabían que cada arma era un escudo. Cada sistema era redundancia, una promesa de proteger. Cada innovación, un paso hacia un futuro que valía la pena construir juntos. Construirían ese futuro. Una colonia, un intercambio, un puente entre culturas a la vez. El legado de la Tierra, transmitido a través de siglos en naves como los Emis, finalmente cumpliría su propósito no solo de preservar a la humanidad, sino de ayudarla a prosperar entre nuevos amigos y aliados en el mar infinito de estrellas. Chen reflexionó mientras observaba a humanos y alienígenas trabajando codo con codo. Exactamente el tipo de final que sus ancestros habían esperado cuando alcanzaron las estrellas por primera vez. El comienzo de algo más grande de lo que jamás habían soñado posible.